Te guste aceptarlo o no, cada uno de nosotros tiene un precio por su cabeza, ya que así no seas un prófugo de la ley, en cualquier momento alguien por la cantidad de dinero necesaria, sin dudarlo, es capaz de apuntar un arma hacia ti y jalar el gatillo. Y las personas capaces de contratar estos servicios no solo son seres del bajo mundo que no tienen nada que perder, sino que hasta lo pueden hacer personas en la cima de la sociedad, como en este caso lo hizo el director ejecutivo de Amazon México, un hombre que hizo uno de los actos más rastreros que se pueden hacer en contra de su propia esposa, y todo esto enfrente de sus hijos, en pleno centro de la Ciudad de México. En este video vamos a conocer uno de los casos más insólitos que he visto en mucho tiempo, y es que es muy repugnante ver cómo por dinero la gente es capaz de hacer lo que sea y que a la vez este no lo es todo, ya que por mucho que tengas puedes ser una persona totalmente vacía, y esta historia es la prueba de ello. Y ahora sí, sin más dilación, empecemos con ella. Abril Pérez Zagaón nació en 1971 en Monterrey, Nuevo León, México. Ella creció en una familia trabajadora de la cual heredó esas ganas de salir adelante, y es por ello que desde muy joven destacó en sus estudios y en el mundo del emprendimiento, demostrando mucho talento, pues obtuvo un posgrado en negocios y un diplomado en marketing internacional en Nueva York. De esta manera, Abril se convirtió en una experta en el área de negocios, planificación comercial, ventas y comercio electrónico. También contaba con una maestría en administración de empresas, y en otras palabras, esta mujer estaba preparada para todo. Es así como a principios de los años 90, una Abril de 22 años comenzaría a trabajar en el banco BBVA, y es ahí donde conoce a Juan Carlos García, de 25 años, quien entonces trabajaba de gerente y formaba parte del círculo de emprendimiento y negocios que Abril frecuentaba. Juan Carlos también era originario de Monterrey. Él había egresado con honores en la carrera de Economía en el mismo centro de estudios que Abril, por lo que todo esto en común hizo que ambos pasaran más tiempo juntos. De esta manera, después de un año de noviazgo, ambos se casaron en 1994 y constantemente eran llamados la pareja ideal por ser ambos muy profesionales e impolutos. A nadie le quedaba duda de que sus hijos iban a nacer en cuna de oro, pero nada más alejado de la realidad. Juan Carlos se autodescribía profesionalmente como alguien apasionado en el comercio electrónico y en la tecnología financiera, campo que no era lo que es hoy en día, por lo que aprovechó la ola y junto con Abril creó diversos proyectos como Pagamóvil.com y PlazaVip.com, algo que disparó su economía, pero fue el portal de compras.com lo que los posicionó en la cúspide en ventas, siendo seleccionados dentro de las páginas de comercio electrónico más importantes de México. Ya teniendo dinero de sobra, Abril y Juan Carlos tuvieron su primera hija en el año 2001, ya la que llamaron Ana Cecilia. 2 años después, en el 2003, tuvieron a Juan Carlos Jr. y en el 2005 nació su tercer y último hijo, Julio Andrés. Y ahora la vida de Abril parecía ir de maravilla. Había llegado a un punto en el que su vida no podía ser criticada ni hasta por la más castrosa de las tías, pues era una empresaria exitosa y contaba con el tiempo y el dinero para estar presente en la vida de sus hijos y su esposo. Prácticamente tenían una familia modelo. Al menos públicamente esa era la imagen que daban, y es que la realidad era que todo era una mentira, ya que detrás de esa imagen de familia unida y perfecta que proyectaban, Abril estaba viviendo un verdadero infierno. Juan Carlos García hacía de todo por mantener su fachada del típico hombre trabajador exitoso y ejemplar, pero en realidad no era más que un hombre abusador, celoso y manipulador que lastimaba a su mujer a puertas cerradas. Y es que aparentemente a Juan Carlos no le agradaba la idea de que su esposa trabajara con él, y menos que parte de su tiempo en el trabajo sea compartido con otros compañeros varones, actividad que llenó de inseguridad al hombre al punto de que contrató detectives privados para que vigilen a su esposa en caso de que ella le estuviera siendo infiel, y a pesar de que no encontró nada, las actitudes abusivas del empresario no cesaron.
Ante los celos de su esposo y al tener 3 hijos de los que hacerse cargo, Avril dejó de lado su trabajo para poder dedicarse a su familia, mientras que su esposo continuó avanzando en su vida profesional. Aún así, durante ese tiempo, la familia de Avril comenzó a notar las pésimas actitudes de Juan Carlos, preocupándose por su seguridad, pero ella se mantuvo firme y los tranquilizaría, justificando los celos de su esposo, que eran solo pequeños problemas de pareja que estaban atravesando, y que ella quería tener las cosas en calma en su matrimonio por el bienestar de sus hijos. Pero lamentablemente, esos episodios de celos ya no solo serían simples discusiones, sino que en una ocasión, Juan Carlos intentó estrangular a Avril cuando la tomó por el cuello durante una discusión y de la cual ella logró liberarse dándole una patada. Aparentemente, ninguno de los dos dio muchos detalles de este suceso a sus familias, solo les dirían que no pasó a mayores, aunque Avril le habría mostrado las marcas en su cuello a una de sus amigas y aunque en ese momento no denunció a Juan Carlos, sí que le pediría el divorcio, a lo que él se negó y trató de olvidar ese episodio como si nada, por lo que Avril, tratando de arreglar la situación, le sugirió a su esposo asistir a terapia de parejas. Aún así, Juan Carlos no iría a ninguna de las sesiones programadas y sería solo Avril quien asistiría, ya que ella quería intentar salvar lo que quedaba de su matrimonio para no separar a su familia, por lo que soportó por más tiempo los abusos físicos y verbales de Juan Carlos. Para el 2014, Juan Carlos García se habría convertido en el director ejecutivo de Amazon en México, por lo que toda la familia tuvo que mudarse al año siguiente a Ciudad de México, pues ahí era donde se encontraba la sede central de la empresa. Avril tomaría este cambio como lo que podría ser un nuevo comienzo para toda la familia, pero se llevaría la gran sorpresa de que las cosas solo comenzarían a empeorar más y más. Hasta ese punto, los problemas familiares de la pareja nunca se vieron expuestos ante el público. De ser así, Juan Carlos nunca habría obtenido ese puesto en Amazon, además de que él tenía una fuerte posición en la empresa Walmart y en el grupo Electra. Es así como nadie sospechaba que algo malo estaba pasando en la familia García Pérez, hasta que a principios de enero de 2019, Avril y Juan Carlos tuvieron otra fuerte discusión, en la cual aparentemente ella le volvió a mencionar sobre el tema del divorcio, presentándole los papeles, a lo que Juan Carlos rotundamente se negó a acceder y se los rompió en la cara, por lo que Avril, ya cansada de toda la situación, cerró la discusión mencionándole que su decisión era definitiva y que hablaría con sus hijos por la mañana al día siguiente para informarles de la separación. Tras eso dicho, Avril se fue a descansar a su habitación que tenía separada desde hace ya meses atrás, sin siquiera imaginar lo que su esposo sería capaz de hacerle. Lo que sucedió esa noche fue digno de una película de terror, pues alrededor de las 4:30 de la madrugada del 4 de enero, Avril se despertó abruptamente tras sentir un fuerte golpe en la cabeza, pero al estar aturdida por el golpe, sumado a que estaba dormida, su primer pensamiento fue que le cayó un pedazo de techo o cualquier cosa producto de un temblor, ya que los sismos son algo muy común en Ciudad de México. Sin embargo, como el cuarto estaba totalmente a oscuras, a la mujer la tomó por sorpresa un segundo golpe, del cual esta vez sí pudo sentir cómo la sangre le empezaba a chorrear por la cara. Es ahí cuando se giró y se dio cuenta de que Juan Carlos estaba parado al lado de la cama, a la vez que sostenía con ambas manos un bate de béisbol, con el cual tenía planeado golpearla sin parar. Avril trató de protegerse con ambas manos y como pudo intentó escapar corriendo hacia la puerta, pero Juan Carlos la alcanzaría dándole otro golpe con el bate en la espalda, mientras le gritaba y amenazaba con matarla. Avril en eso cae al suelo y Juan Carlos se agachó para jalarla del cabello y arrastrarla hasta el baño. Es ahí donde sacó un bisturí para ya una vez acabar con ella de una vez por todas, y en ese momento se inició un forcejeo en el cual el arma se cayó al suelo, pero que ya dejaría llena de heridas a Avril. Juan Carlos, al no tener el arma, procedió a tirar a la mujer al suelo para tratar de asfixiarla con sus propias manos, mientras le gritaba constantemente de que la iba a matar por haber destruido a su familia.
Los gritos y ruidos que provenían de este enfrentamiento despertaron al hijo de en medio, Juan Carlos Jr. El joven, al darse cuenta de que lo que sonaban eran los gritos de su madre, salió corriendo hasta la habitación en donde estaba sucediendo el enfrentamiento para socorrer a Abril. Al llegar se dio cuenta de que su padre estaba intentando matar a su madre, por lo que lo empujó para que ella pueda liberarse y así logró escapar junto con su hijo, dejando solo en el baño a su agresor, quien minutos después de percatarse de lo que había hecho, se encerró en el baño poniéndole seguro a la puerta. Abril, a pesar de estar prácticamente bañada en su propia sangre y con varias heridas, corrió hasta donde estaba el vigilante junto con sus hijos para pedir ayuda. El vigilante apenas la vio, rápidamente llamó a emergencias para que enviaran una ambulancia y Abril fue trasladada al hospital. Ya en emergencias, uno de los hijos de Abril se comunicó con Javier Pérez, el hermano mayor de Abril, quien después le contó a los medios lo mucho que le impactó ver el estado en que se encontraba su hermana, ya que tenía varias contusiones, moretones, una gran herida en la cabeza y un corte en la barbilla, el cual fue hecho con el bisturí. Las fotos ni siquiera las puedo enseñar, medio censuradas porque el daño fue muy grande, y no cabe duda de que esto había sido un intento de homicidio y tenía que ser juzgado como tal. Después de este horrible episodio, Juan Carlos García comenzó a publicar en su cuenta de Twitter mensajes muy extraños y turbios en los que mencionaba a Abril Pérez, etiquetando su usuario acompañado de las palabras: "Mi esposa me mató con su amante Javier Alejandro Benavides, pero antes me robó mi dinero y 26 años de mi vida". A esa publicación le siguió otro tweet etiquetando a Abril, en donde decía "mi muerte". Además, luego adjuntó una serie de imágenes. Primero en una se ve como la pantalla de su celular con la hora 6:50, nuevamente con las palabras de "mi muerte", y luego subió otra foto en donde se ve un charco de sangre en el piso del baño y pone la descripción de "me acuchilló y me mató, mi sangre por todos lados". Primero, no sabía que podía ser director ejecutivo de Amazon y tener ese pedorro nivel de redacción. Y segundo, por más de que Juan Carlos trataba de hacerse la víctima, todo lo apuntaba a él como el causante de todos los problemas, pues Abril era quien estaba luchando por sus heridas en el hospital y no tenía energías para poner tweets llorando. La mujer pasó casi 2 días inconsciente y permaneció una semana internada. De hecho, al principio ni podía hablar, por lo que le comunicó a su familia la pesadilla que vivió de forma escrita. Por eso mismo, su hermano Javier fue quien tuvo que informarle a los medios sobre esta noticia, la cual se esparció como la pólvora, y así tampoco tardó mucho la presentación de una denuncia penal en contra de Juan Carlos García por el grado de agresión bajo el cargo de intento de homicidio, adjuntando todas las pruebas físicas, fotografías de sus lesiones, su declaración y el testimonio de su hijo, que había sido testigo del suceso. También solicitaría el trámite de los papeles del divorcio. Es así como finalmente, en mayo de 2019, Abril obtuvo la separación legal y la custodia completa de sus hijos. Sin embargo, lo que nadie sabía era que lo peor estaba por venir. Tras perder la custodia de sus hijos, Juan Carlos se declaró en bancarrota, y esto seguramente lo hizo intencionalmente para no tener que cubrir todo el gasto de pensión alimenticia. Pero a pesar de eso, la mayor preocupación de Abril era que su ex esposo no se pudiera acercar a ella ni a sus hijos, y con la ayuda de sus abogados, su petición de una medida cautelar fue cumplida, aunque eso no evitó que Juan Carlos dejara de acosarla por muchos medios, y este constantemente también llamaba a sus hijos para poder verlos, a pesar de que ellos no querían, ya que eran conscientes de lo violento que era. Abril decidió regresar a Monterrey con sus hijos para rehacer una nueva vida, por lo que empezó a trabajar como consultora independiente para sacar adelante a su familia. Durante este tiempo, Abril aún seguía en paranoia, pensando en cuál iba a ser el siguiente movimiento de su ex esposo, y no fue hasta varios meses después, en septiembre de 2019, que Juan Carlos García finalmente fue detenido por intento de homicidio bajo la orden del juez Federico Mosco, quien lo encontró culpable de dichos cargos y por el cual sentenció a Juan Carlos a ser llevado a prisión preventiva. Sin embargo, toda esa tranquilidad desapareció muy pronto, ya que 5 días después, Abril se tuvo que presentar al jurado para hacer entrar en razón al juez de que Juan Carlos era un peligro para ella y sus hijos.
No podemos vivir en paz. Investigadores privados nos siguen. Él manifestó ya en el juicio civil durante todo, a mí me siguieron durante muchos años y ahorita me siguen todavía en Monterrey. Nos damos cuenta que nos están siguiendo. No podemos vivir en paz. O sea, el señor sigue haciendo uso aquí, yo no entiendo cómo. O sea, habló por teléfono a la escuela de mi hijo, él estando aquí ya detenido, no sé cómo le hace. Mi hijo tenía un viaje a Disney en el extranjero, que se lo ganó en la escuela. El señor habló nada más para perjudicarlo, a decirlo que no fuera el niño. ¿Por qué? No sé, no lo entiendo. O sea, ¿por qué quiere dañarlo? O sea, ¿por qué lo daña a él? ¿Por qué nos sigue dañándonos? A pesar de estas declaraciones y de las pruebas presentadas del caso, Juan Carlos apeló a los cargos, además de dar su testimonio en donde se declaraba inocente, por lo que el 3 de noviembre de 2019, un magistrado ordenó revisar las medidas cautelares nuevamente y las excusas de Juan Carlos eran las siguientes. Imagínense, si hubiera querido golpear con un bat, lo hubiera matado en el primer batazo. Y dice que le pegué como 3 veces. 3 batazos, yo creo que honestamente digo eso. Es una tontería. También es importante mencionar que el tipo de lesiones que ella dice presentar en la cabeza no coinciden con las lesiones de un bat de béisbol de entrada. Se va a anexar un dictamen de un experto perito de apellido Cobos, donde él revisó la escena y hizo todo el peritaje y simplemente descartó el que esas heridas que fueron exhibidas en la carpeta, en las fotos, coincidan con un bat de béisbol. Es una falsedad. Las lesiones seguramente se las hizo cuando la aventé y se cayó y seguramente se golpeó con la mesa de la televisión. A pesar de que estas eran las típicas excusas de cualquier maltratador que dice que su mujer que quedó desfigurada se hizo eso al caerse en el baño, el juez decidió reclasificar el delito de homicidio en grado de tentativa a tan solo violencia familiar y lesiones, ya que consideró esa tontería de que si el acusado realmente hubiera querido matar a Avril esa noche, lo habría conseguido al momento de atacarla, pues ella estaba dormida cuando empezó la pelea, pero para darse cuenta de que esto no es cierto, solo hace falta ver cómo quedó la mujer y el testimonio de su hijo, quien si no hubiese estado seguramente ella habría muerto. Y por su lado, Juan Carlos mencionó que todo había comenzado por una supuesta infidelidad por parte de Avril y que según fue ella quien lo atacó primero esa noche con un cuchillo, con el cual le hizo una herida en el brazo. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas exactas de esto y estaba en duda de si esa herida realmente sucedió durante el forcejeo que tuvieron con el bisturí o si el mismo Juan Carlos se la hizo cuando estuvo encerrado en el baño. Además, nadie empieza a atacar a otro por el brazo, en cambio las heridas de Avril sí eran las de alguien a quien sí intentaron quitarle la vida. Como llegado a este punto, tanto Avril como Carlos contaban versiones diferentes de lo sucedido aquella noche, el juez decidió ir por la tibia decisión de reclasificar el caso, es decir, que esta ahora quedaba como una simple agresión de violencia familiar y aún así Juan Carlos presentó una apelación para tener un historial limpio y seguir dando la imagen al público de que era un hombre ejemplar. De esta manera, el magistrado Héctor Jiménez López dictaminó que el empresario iba a quedar en libertad. Cuando Avril se enteró de esta decisión, le envió una carta al juez en donde le señalaba que temía por su vida si su ex esposo quedaba en libertad, pero sus pedidos de ayuda no fueron escuchados y el sistema no hizo nada para tratar de ayudarla a que al menos su ex esposo nunca vuelva a acosarla a ella y a sus hijos. Una vez en libertad, Juan Carlos no demoró en iniciar la batalla legal por sus hijos, algo que obligaba a Avril a regresar a la Ciudad de México para atender el juicio, pues ella estaba haciendo de vuelta su vida en Monterrey y ahora tenía que volver a una ciudad que tantos malos recuerdos le traía y que sería el lugar donde fue vista por última vez.
Todo este proceso de estrés y de batallas legales llevó a Abril a viajar con sus hijos a Chiapas para pasar tiempo en familia como nunca antes lo habían pasado juntos, y sus familiares declararon que a la mujer se la veía muy libre y feliz y que desde hacía muchísimos años que no la veían así, y es que Abril también pudo encontrar algo de paz gracias a la religión. Su fe en Dios era tan grande que la llevó hasta perdonar a su ex esposo, pero lamentablemente los planes de este eran todo lo contrario. Para el 25 de noviembre de 2019 estaba fijada una evaluación psicológica a los menores a pedido de Juan Carlos, quien quería que se evaluara si Abril los había manipulado de alguna manera. De esta situación, la familia de Abril presentía algo muy malo, ya que la mujer antes de irse a Ciudad de México los reunió a todos y les dijo que debían seguir adelante, que debían perseguir sus sueños y que sobre todo debían que perdonar. Estas palabras eran como las de alguien que se estaba despidiendo, y por eso su hermano mayor le aconsejó que no fuera a esa citación en Ciudad de México, ya que se estaba exponiendo a que le pudieran hacer algo. Pero Abril le comentó a Javier que a pesar del peligro, ella estaba dispuesta a asistir a esa citación junto con sus hijos, ya que no quería que su ex esposo buscara justificación alguna para quitarle a sus niños. Como si fuera algo del destino, ese mismo día de la citación, que era un 25 de noviembre, se estaba conmemorando el Día Internacional en contra de la violencia hacia la mujer, y una gran marcha se estaba dando por las calles de la capital, solo que nunca nadie imaginaría que ese día de lucha tomaría un nuevo significado. Ese lunes 25 de noviembre, Abril y dos de sus hijos menores regresaban del consultorio tras realizarse la prueba psicológica como parte del juicio y petición de su ex esposo. Y como la evaluación había tomado bastante tiempo y ya casi era de noche, Abril le pidió a su abogado Edgar Aguirre si los podía llevar a los tres al aeropuerto, pues su vuelo de regreso hacia Monterrey salía aproximadamente a las 11 de la noche y no quería llegar tarde. Eran las 6:50 p.m. El auto circulaba sobre la avenida Río Churubusco. Como era hora punta y debido a la marcha, un gran tráfico se presentó en esa zona. Abril se encontraba sentada en el asiento del copiloto. Sus hijos estaban en el asiento de atrás, mientras que el abogado iba conduciendo. Y cuando se pensaba que solo debían esperar para volver a casa, de la nada se escuchan dos disparos de bala que provenían del lado trasero del auto, rompiendo varios vidrios en el proceso. Luego se ve como una moto se aleja tras pasar por donde estaba Abril sentada, y quien parecía ser el objetivo principal del ataque, ya que según lo que se capturó en las cámaras de seguridad, se puede ver cómo la moto intercepta el auto en donde iban ellos y por delante se pone otro auto impidiendo que pudiesen escapar. Desafortunadamente, ambos disparos fueron fatales, pues uno impactó a Abril por la espalda perforándole un pulmón, mientras que el otro le entró por la parte trasera de la cabeza. Además, uno de esos disparos rozó a uno de los menores, dejándole una herida superficial en la cabeza, y algo que el abogado Edgar Aguirre nunca va a olvidar era cómo trataba de pedirle ayuda a los demás autos, pero ninguno de ellos lo auxilió, a pesar de que todos vieron cómo los habían atacado y cómo Abril se estaba desangrando. Uno de los hijos de Abril se comunicó con emergencias pidiendo una ambulancia, pero debido al tráfico que no les permitía avanzar, no pudieron hacer nada más que tratar de mantener consciente a Abril, hasta que finalmente pudieron abrirse uno de los lados de la avenida, dándole paso a los paramédicos, quienes lograron trasladar a la mujer de 48 años a la sala de emergencias del hospital más cercano que había. Aunque los médicos hicieron lo mejor que pudieron por salvarle, lamentablemente Abril perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas y por la sangre que perdió. La noticia de su muerte no se hizo esperar mucho en los medios, y como no quedaba duda de que esto había sido un sicariato en toda regla, inmediatamente todas las sospechas apuntaban sobre su ex esposo Juan Carlos García. De esta manera, en los días siguientes y una vez compartidas las imágenes del velorio, el hashtag Justicia para Abril se hizo tendencia. Con ello, un par de días después, se salió a protestar en las calles. Ese mismo día, las autoridades mexicanas anunciaron que habían solicitado al Consejo Judicial que se reclasificara el caso del 4 de enero como intento de homicidio nuevamente, lo cual haría que Juan Carlos García una vez más regresara a prisión.
El 2 de diciembre, Juan Carlos publicaría un comunicado en el que decía que el crimen de su exesposa tenía que ser resuelto y que los responsables de su muerte debían ser castigados bajo la justicia. También manifestó que estaba dispuesto a cooperar con las autoridades y que a pesar de los problemas que tuvo en su matrimonio, él jamás había deseado que Abril sufriera un final tan trágico como ese. No obstante, Juan Carlos no contaba con que su propia hija Ana Cecilia lo expondría en su cuenta de Twitter, junto con cada uno de los testimonios de violencia a los que su madre fue sometida, y compartiría públicamente las imágenes de las heridas de Abril que sufrió esa noche del 4 de enero, que fueron provocados por él mismo, y el tuit de Ana Cecilia decía lo siguiente: imagínense despertarse en la madrugada por los gritos de tu madre que grita por su vida. Imagínense levantarse a ver la cara hermosa de tu madre ensangrentada gracias al criminal que una vez llamaste papá. Seguido a esta publicación, la joven resumió todo el infierno que vivió ella y su familia producto de la violencia y la ineficiencia de la justicia, y sabiendo todo el contexto de lo vivido, estas palabras toman mucho peso. El 7 de diciembre de 2019 había una citación en la audiencia que el mismo Juan Carlos García había solicitado, pero a la cual decidió no asistir, por lo que el sistema judicial solicitó a la Interpol emitir una ficha roja en su contra, la cual es una solicitud para que la policía de otros países pueda localizar y detener a una persona que haya cometido un crimen en casi cualquier parte del mundo. Y es que además, uno de los requisitos que se le puso para que le otorgaran la libertad condicional era que debía asistir a sus citaciones ante el tribunal, y ahora resulta ser que el cobarde había huido del país 5 días después de la muerte de Abril. Sin embargo, Juan Carlos se manifestaría el 16 de diciembre a través de una carta dirigida a la jefa de gobierno en la que se desligaba totalmente de la muerte de su exesposa, señalando nuevamente que en los sucesos del 4 de enero él era la víctima y que actuó en defensa propia, además de que aparentemente se había ido del país bajo la excusa de que había recibido varias amenazas de muerte y que temía por su vida. Por otro lado, la fiscalía informaría que las placas del auto y la moto sospechosa que fueron capturadas en las cámaras de seguridad de ese 25 de diciembre fueron identificadas. También se pidió la destitución e inhabilitación del juez Federico Mosco, quien había reclasificado el caso como violencia familiar la primera vez y quien además ya cuenta con un historial en donde daba condenas muy favorables a varios agresores de mujeres. Durante la investigación del caso de Abril, se incautaron a varios grupos criminales que posiblemente estaban involucrados, pero no fue hasta el 5 de marzo de 2020 que se capturó a los dos autores principales del crimen, quienes fueron identificados como Juan Carlos Rodríguez y Rodolfo Daniel Banderas, pero no sería hasta mayo de 2021 que un juez vinculó a una red de 7 personas implicadas en el ataque a Abril Pérez, las cuales fueron procesadas tras descubrir que efectivamente eran un grupo de sicarios a sueldo que habían ejecutado el crimen. Se trataban de las siguientes personas: Vicente Rodríguez, alias El Amado, Aisha Jalil, alias La Madrina, Oscar Luna, alias El Oso, Graciela Flores, Maybelline Montiel, Alejandro Neri Ortiz, alias El Carnal, y Juan Carlos Maldonado Amador, alias El Líder. A todos ellos se les dictó prisión preventiva y fue durante la audiencia intermedia que se llevó en junio de 2022 que Rodolfo Banderas, uno de los principales sicarios, confesó que había trabajado bajo las órdenes de Juan Carlos García. Este le había pagado 180,000 pesos, que son unos $9,000 aproximadamente, para acabar con la vida de Abril Pérez Agaón, y además le había ofrecido otros 50,000 pesos si el asesinato se llevaba a cabo antes de la audiencia fijada del 28 de noviembre de 2019. También mencionaría que Juan Carlos García se comunicaba con ellos bajo el alias de El Primo. Acorde con su declaración, Juan Carlos inicialmente se había contactado con Aisha Jalil, la otra miembro de su grupo de sicarios, y este le comentaría que quería muerta a Abril Pérez, por lo que Aisha luego se comunicaría con Rodolfo para contarle que había un trabajo por el que querían ofrecerle 130,000 pesos, de los cuales
100.000 serían como su sueldo por matar a la víctima y que la otra cantidad le sería dada para que pudiese conseguir todo lo necesario para realizar bien el trabajo. Es así como el mismo Juan Carlos, contactando a Rodolfo, le dio todas las instrucciones de cómo encontrar a la víctima, pero en esos tiempos Juan Carlos aún se encontraba en prisión, por lo que sería a través de una persona cercana a él con quien le haría el alcance del pago. Rodolfo detalla que estas instrucciones se las proporcionó una persona con la que él anteriormente ya se había visto y que dentro de estas instrucciones el primo había dado toda la información de cada uno de los movimientos de Abril Pérez, como la dirección en donde ella residía en Monterrey, el gimnasio al que iba diariamente y la escuela a la que cada uno de sus hijos asistía. Incluso al sicario le proporcionaron el arma con el cual iba a cometer el crimen, que sería un revólver Smith & Wesson calibre 38. Esta orden de sicariato fue dada de alta entre el 20 y 21 de octubre de 2019, fechas en las cuales se comenzaría el espionaje hacia la víctima. Espionaje intenso, ya que Juan Carlos venía haciendo esto desde hacía años y quién sabe cuánto dinero se gastó en hacerle estas cosas horribles a su esposa, pero que de las dos veces que esta vez Rodolfo estuvo en Monterrey para buscar a Abril para realizar el trabajo, no logró dar con ella. Y no fue hasta esa tarde del 25 de noviembre de 2019 que Rodolfo, junto a otros dos hombres a quienes les había pagado para que lo ayudasen en su tarea, estuvieron rondando por el consultorio psicológico al que Abril había ido con sus dos hijos, hasta que finalmente dieron con ella y sucedió lo que todos conocemos. Y algo que da mucho miedo es que Rodolfo narró este suceso de manera muy tranquila, como si se tratase de un día más en la oficina. Él también mencionaría que había hablado por teléfono con Juan Carlos momentos antes de cometer el crimen y quien le había advertido de la presencia de sus hijos a la hora de realizar el trabajo, y que tenía una gran urgencia de que esa misma noche se cometiera el asesinato de Abril para que no pudiese asistir a la siguiente audiencia. Hasta él cita dicha llamada de esta manera: mira, no vayas a disparar como loco porque ahí van mis hijos, pero si haces las cosas bien y las haces hoy, te voy a dar un bono de 50,000 pesos. Esta culera no puede llegar a la siguiente audiencia. Después de dispararle a Abril, Rodolfo cruzó la avenida en donde ya lo estaba esperando su otro cómplice en una moto y juntos escaparon del lugar. En la declaración del otro sicario, que era cómplice y fue acusado de ir en uno de los dos vehículos cuando se realizó el ataque, también llamado Juan Carlos, pero sus apellidos eran Rodríguez Ortiz, mencionó que había recibido 5,000 pesos, pero que en su defensa supuestamente no sabía con exactitud qué delitos se iba a cometer. Sí, claro, como que si él emboscara a alguien e irlo a buscar en medio del tráfico era seguro para darle un regalo. Por eso mismo, pese a que varios de estos criminales le pidieron perdón a la familia, nadie simpatizó con sus lágrimas de cocodrilo. Héctor Pérez, el abogado de la familia Pérez Agaón, solicitó la sentencia de pena máxima para cada uno de los implicados, en donde los dos principales acusados, Rodolfo Banderas y Juan Carlos Rodríguez, en mayo de 2023 recibieron una sentencia de 52 años y 6 meses, además de que enfrentarán mayores cargos por sus otros actos criminales, y se dice que con las otras pruebas, cada uno podría recibir otros 20 años adicionales. Pero lamentablemente esa sería la única noticia positiva, ya que aún habiendo pasado 5 años de este suceso, Juan Carlos García Sánchez, el acusado principal, sigue siendo prófugo de la ley, y lo único que se dice públicamente es que se cree que se fue a los Estados Unidos, pero ha pasado tanto tiempo que quién sabe en qué parte del mundo se encuentra ahora mismo, pues tristemente al parecer con dinero todo es posible. Espero que te haya gustado el video, y si es así te recomiendo el caso de Chalino Sánchez, una historia que nos muestra una vez más que en México así tú seas el mandamás, la superestrella, igualmente si esa gente dueña del bajo mundo te quiere liquidar, sea como sea, lo va a hacer.